noches a todos, es un placer estar aquí de nuevo. He recibido una bendición de todo lo que he visto con la música. Está buena la música, ¿sí? Gracias a todos. Y en ese, el tema de las misiones, y ese por amor de su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesucristo, amén, que salva, que nos salva. Y empezaremos en 1 de Corintios 15, versículo 34, si tienes las Biblias esta noche. Y hablaremos esta noche el propósito de la misión. ¿Qué es el propósito de la misión? Anoche hablemos de la urgencia de la misión, pero esta noche es el propósito de la misión. Pero aquí en 1 de Corintios 15, versículo 34, la Biblia dice, velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y fíjense acá, para vergüenza vuestra lo digo. Qué triste este versículo, ¿verdad? Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto, que es culpa nuestra que las personas no tienen el Evangelio. Está hablando de la iglesia ahí, está hablando a nosotros. Es nuestra culpa si los demás no están escuchando el Evangelio. ¿Quién va a hacerlo si no vamos a hacerlo? Entonces debemos que hacerlo. Esta noche vamos a tener 3 preguntas acerca de este tema del propósito de la misión. La primera pregunta está, ¿por qué debemos mantener las misiones a la vanguardia de nuestra iglesia? Está bien, porque aquí estamos en ese templo. Por ejemplo, este mensaje no me gustaría predicar en cada otra o nunca más de las iglesias, porque ustedes pueden recibirlo, pero de verdad los de casi 90% de las iglesias bautistas independientes dicen no importa, no importa las misiones, es la verdad, porque he estado en más que 400 iglesias bautistas en mi vida, sí, porque en los Estados Unidos hay bastantes, sí, pero he estado allí y también en iglesias que tienen conferencia misionera y me han invitado a su iglesia también, pero no están diciendo las cosas de ese propósito de la misión que tenemos que llegar el evangelio al mundo. Pero aquí, en ese primero, es ese por qué debemos mantener las misiones en nuestra iglesia. Aquí es el evangelio, o el evangelismo mundial, las misiones, es el verdadero propósito de la iglesia. Es que estamos diciendo, es porque estamos acá en esta conferencia misionera, porque de verdad es el propósito de la iglesia. En Mateo 28, 18, vamos a ver este propósito de la iglesia en la misión. Aquí dice, Mateo 28, 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. 19, por tanto, mira, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es Jesucristo hablando acá. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué bendición este versículo. Son las instrucciones para nosotros, para la iglesia. Hoy día también. Jesús dijo a sus discípulos, pero mira, el propósito de la misión cuádruple. Aquí uno es id. Obviamente tienes que ir, ¿ok? Id es el primero de esos 4. El segundo es hacer discípulos. Muchas veces vamos a salir la casa, vamos a salir la iglesia, vamos a predicar pero en las calles, pero después
las personas han recibido a Cristo, no estamos allí para apoyarles, para discipularles. Y esa es culpa de nosotros. Esa es a nuestra vergüenza de nosotros. Y también 3 es bautizándolos. Ese es está aquí en las Escrituras. Deberíamos bautizándoles según el ejemplo, el modelo de Jesucristo. Y también 4, ese aquí es muy importante. Eso es porque necesitamos iglesias, porque aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Entonces, es porque personas dicen que, está bien, yo soy la iglesia. No tengo que irme a la iglesia porque yo soy la iglesia. Pero Jesucristo tuvo iglesias, ¿sí? Dice que tiene que fundar iglesias y mandó personas a fundar más iglesias en el mundo. Es porque tenemos una iglesia linda aquí hoy día, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero tenemos que hacer esos 4, ir a ser discípulos, bautizándolos y enseñándolos que guarden las cosas que Cristo ha mandado. También aquí Dios quiere que todos escuchen el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Anoche hablamos mucho de este tema, pero en 1 de Timoteo 2:3, la Biblia nos enseña, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres, me gusta ese, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Amén. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido. Eso es, Pablo está diciendo, está hablando acá, predicador y apóstol. Fue un predicador y un apóstol, se fue. Esa es la id, ¿sí? Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ok, aquí tenemos los quiere a todos salvados, amén, todos. No solo los chilenos, pero todo el mundo también, pero también quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces no es solo reciban a Cristo como su Salvador, pero también el conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Aquí tenemos una Biblia. Gracias a Dios por eso. También tengo un celular, también tenemos en la casa, en el compu, pero gracias a Dios por eso, porque todo el mundo no tiene la Biblia, no tiene ninguna Biblia. Hay personas, hay pueblos que no tienen una Biblia, ¿sí? Pero es una lástima, pero aquí tenemos las palabras de Dios y podríamos hacer lo que sea acá en la Biblia. También la razón por la cual Jesús ha retrasado su venida es para darnos tiempo para compartir el Evangelio con más personas. Es porque estamos aquí, para compartir el Evangelio, para ser discípulos, para enseñarles y también bautizarles. Pero Segundo de Pedro 3:9, la Biblia dice, Segundo Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Gracias a Dios que Dios es paciente. Todos los días tengo que recordar que debería ser yo más paciente a mi esposa, a mis niñas, a todo el mundo, ¿verdad? Porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Amén. Sino que Dios proceden al arrepentimiento. Amén. Entonces Dios está ahí, está esperando por más personas, por nosotros, a ir en las calles y también en los otros países y dar el Evangelio para otros que pueden recibir a Jesucristo. Está esperando por nosotros. También la historia de la Biblia es la historia de Dios llegando a hombre con las buenas nuevas de salvación. Puedes ver en toda la Biblia ese es un libro de amor a nosotros.
¿sí? Y todo el mundo está ahí. Estaba pensando en Edén. Sabemos qué sucedió. Anoche estudiamos de Adán, se falló en el pecado, pero ahí estaba Dios para dar un sacrificio para él, un animal, un holocausto para él. También el cordero pascual, también la historia de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive, es como se llama, de verdad, Nínive, ¿verdad? No quería ir, pero Dios quiere que ellos escuchen el evangelio, ¿sí? Entonces finalmente se fue. Pero también la vida de Jesús, obviamente. Pero cada libro y cada historia hablan de aquellos que son llevando el evangelio al mundo. Personas dicen que está bien, me gustaría hacerlo eso con mi vida, pero si eres un cristiano, primeramente deberías honrar a Dios y que quiere el corazón de Dios. Tenía ganas desde mi juventud a ser un predicador, pero después el liceo estaba ganando plata. No está bien, pero es un Dios, de verdad, la plata. Entonces estaba ganando plata, estaba muy cómodo en mi cristianismo y también en mi iglesia sirviendo. Hice muchas cosas ahí en la iglesia. Estaba predicando a veces también a los niños. Enseñé una clase de escuela de dominical, casi 15 años allí. Estaba ayudando a llevar niños a la iglesia también, pero en todo eso estaba muy cómodo en mi cristianismo. Y Dios no quiere que nadie esté cómodo en su cristianismo. Debemos hacer más. La Biblia dice más allá, ¿verdad? No es solo mi esquina, no es solo mi calle, es a todo el mundo. Entonces también la pregunta segunda es cómo mantener las misiones a la vanguardia de nuestra iglesia. Entonces, obviamente aquí estamos y hay todo esa decoración acá, pero ¿cómo podríamos mantener las misiones a la vanguardia de esa iglesia? Les voy a dar a ustedes varios ejemplos. Estas son solo sugerencias, no mandatos, ¿ok? Entonces, no me maten, por favor, ¿ok? Está bien. Tu pastor está acá. Y también puedo decir estas cosas aquí en esa iglesia porque yo sé que ustedes les aman a como misiones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, haga que alguien comparte una actualización de la carta de oración en los cultos de la carta de oración misionera. Entonces, esta noche y anoche también escuché algunas aquí como misioneros, acá me gusta ese, aquí en la pantalla, aquí están todo. Sería bien si ustedes pueden recordar todos los nombres de los misiones, de los misioneros que les apoyan, porque tienen nombres, ¿sí? Tienen necesidades. Yo sé, casi todas las semanas recibe correos de personas en los Estados Unidos, a veces otros países, que dicen, estamos orando por ustedes. ¡Qué bendiciones! Usualmente usualmente son mujeres. A veces hay una mujer que me mandó un correo hace 2 días y estaba diciendo qué está sucediendo ahí en California, donde está la iglesia que nos apoya ahí, y estaba como todo, y dice, es mucha información, pero voy a leerlo y voy a mandarle un mensaje más de ánimo también, porque he recibido una bendición de su mensaje, pero es una bendición saber que hay algunos que están orando por ustedes, por nosotros. También ora por un misionero y haz una tarjeta de felicitación. Aquí a veces recibo tarjetas de felicitación en el correo acá en Chile, ¿ok? Ellos mandan de los Estados Unidos, aquí recién fue
fue mi cumple, ¿ok? Soy viejito, ¿no? Pero recibí algunas tarjetas. A veces hay una demora de los Estados Unidos acá, pero fue de una bendición. De verdad, no necesito recibir una carta en mi cumple para seguir agradecido, de verdad, pero sí, nomás fue una bendición. También firma los nombres a los que oran para enviarles por correo. También recibo correos a veces les mandan a mi dirección ahí en los Estados Unidos, también mi iglesia enviadora, y reciban y saquen foto, pero ahí está una tarjeta con felicitación a nosotros. También puedes formar un equipo de evangelismo mundial. Me gusta ese, un equipo de evangelismo mundial, y haga que los laicos se involucren en conocer realmente a sus misioneros. Haga que uno de los hombres dé su presentación 3 minutos en el culto, ¿ok? Gracias. Pero aquí es algo que puede ser, no tiene que ser como Pastor Vladi ni Pastor Jason o otro que está ayudando aquí. Alguien aquí lo puede hacer eso. Dice, aquí están las cartas, seguramente están recibiendo cartas de oración de los misioneros, pero pueden dar una actualización aquí de los misioneros, ¿sí? Sería, y yo sé que ustedes están haciendo muchas de esas cosas, pero son ideas nomás. También tiene una conferencia completa de la misión. Gracias a Dios por una iglesia. Pienso que casi cada iglesia aquí en nuestro equipo, aquí en Santiago, tiene una conferencia misión. Y siempre, cada año, también debería ser esa conferencia la más emocionante reunión que tenemos todo el año. ¿Sí? Porque es misiones. ¿Qué es más importante que mandar el evangelio a los demás? ¿Sí? También los misioneros predicarán, como estoy predicando, no es en la conferencia, sería de bendición. Puede ver el corazón de los misioneros y también y ver su pasión para su campo misionero. ¿Sí? También obtenga la mayor cantidad de su gente en el campo de la misión cada año como usted puede. Necesitamos más misioneros, ¿verdad? La mayoría de las iglesias les preguntan, ¿quién puede ayudar a apoyar en la sala cuna? ¿Quiénes pueden enseñar a los niños? ¿Quiénes pueden enseñar una clase de escuela de dominical? Pero si estamos pidiendo más misioneros, entonces el resto, ¿qué puede ser? Porque ahí en Mateo 9:38, ¿qué dijo Jesús? Rogad, pues, ¿por qué? ¿Más profesores de niños? Pero por más obreros por la mies, ¿verdad? Entonces, está bien, pero enseñé clases, obviamente 15 años de los niños y me gustan los niños, ¿sí? Pero que deberíamos orar y rogar por más misioneros a la cosecha, ¿sí? Ok, ese fue muy pesado, ¿no? Ayuda a tus jóvenes a visitar el campo misionero también. Te dije, puedes visitar otro lado de Chile, ¿sí? Puedes ir al sur, al norte. Aquí en Santiago, Santiago hay mucha necesidad también. O puedes ir a otro país a visitar y para un campo, otro campo misionero. También siempre reconozca a cualquier misionero visitante para que la gente sepa que los estás honrando. Aquí tenemos el Juan Carlos López, ¿sí? Fue honrado, ¿verdad? Dio una actualización de su ministerio y ahí en la iglesia aquí cerca de nosotros, y anoche también con el pastor Pérez también. Pero ese es, obtienes que honras. Si estás honrando misioneros, entonces vas a recibir más misioneros. A veces
caminé en unas iglesias y ahí esta persona dice, el misionero está acá y quieren salir o algo. Ese no es broma, ¿ok? Pero no acá, solo en las iglesias de los Estados Unidos. Pero si honras a los misioneros, los obtendrás en tu iglesia. Entonces deberíamos pedir por más. Qué honor es ser una iglesia enviadora de un misionero. Aquí tienen el pastor Camilo y aquí en unos meses, creo, van a mandarle a otro país. ¡Qué bendición! No es porque no le gusta, ¿sí, verdad? Pero es porque va a mandarle para ser un misionero en otro campo, ¿sí? ¿Qué bendición es ese? Tal vez en el mundo quizás 5% de las iglesias tiene un misionero que ha mandado a otro país o algo, pero de verdad es una bendición. También forma un ministerio de compañeros fieles. En Filipenses 4:1, Pablo dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Me gustó este versículo, ¿sí? Como amados míos, gozo, corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Sintique, que esos son nombres raros, ¿no? Ahí. Pero que sean un mismo sentir en el Señor, asimismo te ruego también a ti, mira, compañero fiel. Qué buen nombre ahí, sí, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente, también a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Vistes ahí el requisito para ser un compañero fiel? Solo que tu nombre está en el libro de la vida. ¿Quién tiene su nombre en el libro de la vida? ¿Sí? Ojalá casi todo, ¿no? Okay. Sí, entonces, pero es algo, y allí están sus nombres. No fueron misioneros, no fueron pastores, pero allí estaban sus nombres porque fueron compañeros fieles para Dios. También tiene un culto de coalición entre los misioneros y la iglesia cada mes. Pueden tener un culto aquí que es solo misiones. Obviamente aquí es una linda conferencia, pero puedes tener una vez cada mes un culto para hacer todo para misiones. Esas son actualizaciones misioneras. Son dadas por compañeros fieles similares a actualizaciones en la carta de oración. También citas misioneras, blogs, piezas históricas son compartidas a motivar a la gente. También discutimos la necesidad de misiones. El pastor predica sobre la necesidad de misioneros y lo que pueden hacer los que se quedan acá. Entonces, si no eres misionero, está bien, pueden hacer cosas acá. Puedes ser un compañero fiel, también puedes orar por más obreros, también puedes asistir y puedes animar como las viejitas en los Estados Unidos que me mandan de los correos de ánimo. Y también es una especie de manera de alentar a los compañeros fieles y al grupo de evangelismo mundial. Entonces, esa es otra cosa que quizás ustedes pueden hacer. También decora la iglesia con el tema de su misión. Me gusta ese, ¿sí? Por amor de su nombre, ¿verdad? Aquí está ese, está lindo. Pienso que siempre tienen las banderas acá también, ¿sí? Porque está aquí siempre adelante de los ojos, ¿sí? Cartas de oración pueden fijarlas, también dichos, lemas, versos, versículos de la Biblia, y tiene un misionero de la semana y un país de la semana hasta que trabajes tu camino a través de todos los países en el mundo. Ustedes pueden dar solo un WhatsApp, se puede dar un Facebook de un misionero,
de ustedes apoyan, porque hay 7, pero tal vez 10 pronto. Pero también, ¿alguien sabe cuántos países son en el mundo? Hay más que 220, creo. Pero sería 220 semanas de mandar información de cada país que necesita misioneros. De verdad, son todos los países, ¿ok? Los Estados Unidos necesitan misioneros también. Ok, entonces, fue 2 preguntas. La tercera y última pregunta. ¿Qué sucede cuando no logras mantener las misiones a la vanguardia de tu iglesia? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué sucede? Primero es desobedeces a Dios y le quitas la vida a tu iglesia. De verdad. Hay muchas iglesias que tienen sus puertas abiertas porque están apoyando a misioneros. De verdad. He estado en estas iglesias, pero es la vida de la iglesia, son los misioneros que están mandando. También haces que la gente se vista para que la batalla y nunca mostrarles el campo de la batalla. Entonces aquí estamos, somos preparados, tenemos todo, somos soldados para Jesucristo en el ejército, pero aquí estamos, todos. Aquí llenando la iglesia semana cada semana y nadie quiere salir. Es una lástima. También tu iglesia va a morir. Eso es que sucedió con la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Estaban allí, pero no querían salir la iglesia. ¿Pero qué fue? La iglesia modelo era Antioquía, ¿verdad? Porque ¿qué estaba sucediendo? Estaba enviando más misioneros a otros países. Obviamente fue Bernabé y Pablo primero. También, hablando de eso, pienso que Bernabé y Pablo eran los más sabios de esa iglesia, ¿verdad? Tal vez los mejores siervos en esa iglesia, pero ¿qué sucedió? No quedaron, se fueron, ¿verdad? Entonces deberíamos mandar, ese joven tiene muchos talentos y vamos a guardarle aquí. No, Dios está diciendo, necesitamos los inteligentes y los guapos de todo a otros países también, ¿ok? No estoy aquí en Chile porque soy inteligente ni guapo. Recuerda que anoche, ¿qué pasó? Como el Rodolfo, sí, no recuerdo qué dije, pero, ok. Y también obtienes que lo honras por la que obtendrás personas que viven vidas egoístas si no tienes cuidado. Entonces, si estás aquí y dices, está bien, eres un buen siervo, eres muy guapo, eres muy linda, entonces van a tener una iglesia llena de egoístas, ¿verdad? Entonces vamos a decir, está bien, más. Fue un dicho, ese es mi micrófono, ¿no? Fue un dicho que Jim Elliot, que hemos escuchado esta noche, dijo que, ¿estás esperando por una llamada? ¿En serio? Quizás ese no es mí, ok. Pero estás llamando por una llamada de Jesús, ¿en serio? Dice, mejor una aquí, allí en el trasero, mejor. Es que, ¿en serio? Está en su... Ok, está bien. Ok, he rompido el micrófono. Ok. Ese es como más bajo, ¿no? Ok. También sus jóvenes pueden desilusionarse porque no ven como todo lo que se les dice que hagan y cómo no realmente funcionan en la vida real. Ese también. También, muy a menudo trabajamos en el exterior, pero no en el interior. Unos más fallan en que están lejos en ayudarlos. En Hebreos 5, versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote, mira aquí, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeando de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces aquí es el fallan en que están lejos de ayudarlos. También aquí hay algunos principios que necesita si va a capacitar a las personas sin frustrarlas, ¿ok? A veces mi papá era un pastor y a veces está diciendo Daniel y a veces me frustré, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos hacer, como animar, capacitar a las personas sin frustrarlas? Aquí hazlos avanzar a una velocidad que pueden ir. De verdad estoy muy lento de una persona. Hablo lento. Estaba en las clases de idioma hace un año o algo y mi profesor está diciendo, hablas más chileno. Y estaba, ¿qué? Me dijo que fue mi actitud. De verdad, a veces tengo mala actitud, ¿sí? Pero allí siempre estoy hablando más lento, más lento. Debería hablar más lento, ¿verdad? Pero de ser chileno más rápido, ¿no? Ok, entonces estoy trabajando. Pero aquí en Génesis 33:13 dice, y Jacob le dijo, si mi señor sabe que los niños son tiernos, ¿ok? Y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas, pase ahora mi señor delante de tu siervo, y yo me iré poco a poco, ¿ok? Poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor Sier. Aquí está diciendo, está hablando de los niños, pero también si alguien recibe a Cristo es una guagua en Cristo, ¿verdad? Eso es muy bíblico, ¿no? Una guagua en Cristo. Después como un niño, un joven y también un día, ojalá un adulto, ¿sí? También ámalos que si fueren tus propios, tus propios hijos. Es un problema que casi todos de nosotros luchamos con ese para amar a los otros, ¿verdad? Pero mira, aquí 3 versículos, primero de Timoteo 1:2 dice a Timoteo, verdadero hijo. También en segundo de Timoteo 1:2 a Timoteo, amado hijo. Me, um, les amo a mis hijas, también son mis hijas, pero también me gustaría tener discípulos y también hijos en la verdad, ¿sí? En Jesucristo. Y puedes hacer eso con los discípulos. También en Tito 1:4 dice a Tito, verdadero hijo. So, también Timoteo y Tito ahí. Pero trabajamos diligentemente y pacientemente con nuestros propios hijos, ¿ok? No deberías gritar a los demás. Nadie le gusta ese se frustre, ¿sí? Si está gritando, pero enseñándoles carácter desde el principio, ¿ok? Entonces ellos son guaguas en Cristo, tal vez, pero después años. Por ejemplo, tengo 3 niñas, pero la menor tiene 6 años, entonces sigue aprendiendo inglés, también español y todas las cosas chilenas, ¿ok? También está siguiendo hablando, uh, pero pero tengo que hacer cuidado con ella, paciencia con mi hija, ¿verdad? También, si alguien que, por ejemplo, tiene 20 años recibe a Cristo, no puedes pensar, está bien, eres una criatura nueva y todo está pasado, pero obviamente la Biblia dice pero deberías ayudarle y en el conocimiento de Jesús, en la verdad, para ayudarle a ser más maduro en su fe. Recuerda que las personas no son desechables. Aquí
pueden aceptar a Cristo y estaban aquí, todo está bien, están tomando un discipulado, pero quizás en un mes, 2 meses fueron, pecaron. Entonces no van a decir, está bien, tiene que salir la iglesia, no voy a ayudarte más. No, porque son nuestros hijos en la fe, ¿verdad? Somos los hermanos en Jesucristo también. Entonces las personas no son desechables. 2, desafíalos y espere grandes cosas con las personas. Recuerda que obtienes lo que buscas, esperas y honras las personas. Si están haciendo buenas cosas, dile gracias por eso, estás siguiendo y amén, qué bueno. Y deberíamos animarles a la verdad también. Nunca subirán más alto de lo que esperas. Entonces tiene que entrenar, tiene que discipular las personas. 5, acá es más atrapado que enseñado. ¿Ok? Entonces, si puedes enseñar todo el día, pero si no estás viviendo la vida cristiana, es como falsa, ¿no? Entonces, tus discípulos van a mirar si eres real o no. Entonces, es mejor si ellos pueden seguir un líder fiel que solo un enseñador, un profe de las cosas de la Biblia. En 1 de Corintios 16:10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Fue un discípulo de Pablo, Timoteo. Entonces está diciendo que puede confiarle porque hace la obra del Señor así como yo. También en 1 de Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, ahí está de nuevo, mi hijo amado, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Qué buen testimonio, que ahí estaba Timoteo y fue como un discípulo de Pablo y también estaba allí para hacer las buenas cosas, ayudarles a otras personas también. El 6, obtienes lo que buscas y lo que honras de nuevo. Y la última acá, pastores e iglesias necesitan entrenar y preparar misioneros. Amén. ¿Recuerdas? Rogad para la cosecha, para la siega, para la mies, tenemos que mandar más misioneros al campo. Entonces, creo que esta iglesia y los pastores que están acá comprometidos a entrenar y preparar más misioneros. Amén. Porque ustedes van a mandar a Camilo y tal vez otros más en los años próximos. Pero la última pregunta por esta noche es, ¿te involucrarás en lo que está pasando aquí en esta iglesia? Esta iglesia está entrenando obreros, ¿verdad? Está entrenando misioneros a mandarles a todo el mundo. Pero ¿quieres ser un parte de esta aquí en esta iglesia? Es la pregunta. Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de predicar aquí en esa iglesia y gracias por esa iglesia y que están enseñando y predicando aquí cada semana a los demás, pero ayúdanos acá a mandar más personas y también a recordar el propósito de la iglesia es mandar más personas, ir a ser discípulos, bautizándoles y enseñándoles a hacer más cosas para ti. En el nombre de Jesucristo, amén.